Saludos Fismat y a todos los espectadores, en este apasionante recorrido por el maravilloso mundo de las soldadoras eléctricas Arco, exploraremos sus principios de funcionamiento, seguridad asociada, y algunas consideraciones importantes al trabajar con ellas. La soldadura eléctrica fue realizada por Nikolai Benardos y Stanislav Olszewski, quienes patentaron el método de soldadura ARC en 1885. Con el tiempo, esta invención ha evolucionado con contribuciones de varios ingenieros y científicos, marcando un hito histórico en los campos de la fabricación y la construcción. La función principal del transformador, en una soldadora de arco eléctrico, es convertir un voltaje de entrada de 220 voltios en un voltaje de salida que oscila entre 20 y 40 voltios. Esto se logra con una bobina de alambre enrollada alrededor del núcleo magnético. Un transformador típico consta de dos bobinas, bobina primaria y bobina secundaria. La bobina primaria está conectada a una fuente de alimentación de 220 voltios, mientras que la bobina secundaria está conectada a un circuito de soldadura. Según la ley de inducción electromagnética de Faraday, cuando fluye corriente alterna a través de la bobina primaria, surge un campo magnético alrededor del núcleo del transformador. Este campo magnético induce un voltaje en la bobina secundaria. La relación de transformación entre el número de vueltas de la bobina primaria y el número de vueltas de la bobina secundaria determina cómo se cambia el voltaje. En el caso de los soldadores, la bobina secundaria generalmente tiene menos vueltas que la bobina primaria, lo que resulta en una reducción de voltaje en el rango de aproximadamente 20 a 40 voltios. El voltaje de salida en la bobina secundaria es menor que el voltaje de entrada de la fuente de alimentación. Este voltaje reducido es más adecuado para el proceso de soldadura porque proporciona la cantidad de energía necesaria para mantener el arco eléctrico. La corriente de soldadura está directamente relacionada con el voltaje de salida. Controlando la corriente en la soldadura, se puede ajustar la temperatura y la cantidad de metal fundido depositado. Esto se hace variando la distancia entre el electrodo y la pieza de trabajo, así como ajustando los controles del soldador. Ahora, hablemos de seguridad. El operador está protegido por el principio de mínima resistencia a la corriente eléctrica. La corriente de soldadura sigue un camino planificado desde el electrodo hasta la pieza de trabajo, evitando atravesar el cuerpo humano debido a su resistencia relativamente baja. Sin embargo, se enfatiza la importancia del uso de equipos de protección personal, al igual que guantes aislantes y zapatos secos, en prácticas que han evolucionado con el tiempo teniendo en cuenta la seguridad del usuario.